Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Eva Galás, soy ginecóloga de la Universidad de Chile. Trabajo en la unidad de gineonco del Hospital Carlos Van Buren. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Lamentablemente hoy día no los pude acompañar por motivos de salud. El tema que me corresponde presentarles ahora es sobre vacunación en pacientes con VPH positivo y también lesiones de bajo grado. ¿Qué sabemos sobre esto? Esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a partir con una breve introducción, algunos conceptos sobre las vacunas contra el VPH, también conceptos sobre respuesta inmune después de la infección por VPH, inmunogenicidad, eficacia y efectividad de las vacunas, recomendaciones clínicas sobre la vacunación y algunas conclusiones. Para partir este tema, sabemos que el virus papiloma humano desempeña un papel en casi todos los casos del cáncer de cuello uterino, en aproximadamente el 90% de los cánceres anales y una proporción sustancial de cánceres orofaringeos, de pene, vaginales y vulvares. El virus papiloma está estrechamente relacionado con las lesiones cervicales por su capacidad para causar cambios en las células del cuello uterino. Las infecciones persistentes por tipos oncogénicos del virus papiloma pueden llevar a alteraciones celulares que se clasifican en distintos grados. Sabemos, lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Las lesiones de bajo grado representan cambios celulares menores que son generalmente considerados como una respuesta a una infección por virus papiloma. Son un signo de infección activa por el virus papiloma. Muchas veces estas lesiones son transitorias y pueden resolverse espontáneamente sin tratamiento. Tienen un bajo potencial también para progresar a lesiones más graves. La progresión a lesiones de alto grado aproximadamente es de entre un 10 a un 20% y a cáncer invasores de menos de un 1%. Las lesiones de bajo grado representan un marcador importante entonces para el riesgo potencial de desarrollar lesiones más graves como lesiones de alto grado o cáncer cervicuterino. Por lo tanto, la vacunación se presenta como una estrategia clave, no solo para prevenir nuevas infecciones por virus papiloma, sino que también para mitigar el riesgo asociado con las infecciones existentes. El dibujo que ven aquí, esta torta de cumpleaños, nos muestra los objetivos para el 2030 de la OMS, como tres deseos: cobertura de vacunación, 90%, screening, 70%, principalmente entre las mujeres en las edades comprendidas entre 35 y 45 años, perdón, y tratamiento 90% de las lesiones precancerosas y del cáncer invasor. Y los pisos de esta torta, las políticas públicas, los sistemas de salud, la comunidad, también a nivel interpersonal y a nivel individual. Las vacunas contra el VPH son profilácticas y han demostrado beneficios en la prevención de la enfermedad relacionada con el virus papiloma cuando se administran antes o poco después del tratamiento. Según nuestro conocimiento del ciclo de vida del virus papiloma, el mecanismo de acción de la vacuna, no se espera que la vacuna profiláctica contra el virus papiloma elimine la infección persistente o del tejido displásico asociado al virus no resecado que queda después de la cirugía. Pero es razonable esperar que la vacunación prevenga nuevas infecciones por virus papiloma causadas por un tipo diferente de virus o la reinfección con el mismo tipo de virus papiloma, ya sea por nueva exposición a una pareja infectada o por autoinoculación. Todas las vacunas se preparan utilizando ADN recombinante y tecnología de cultivo celular a partir de la proteína estructural L1, que es el principal antígeno de la cápside del virus papiloma, que se autoensambla para formar cáscaras vacías específicas del tipo de virus papiloma, que se denominan partículas similares a virus, o BLP. Las vacunas lo que hacen es provocar la producción de anticuerpos que se unen a estos L1 en la superficie de las partículas virales y eso dificulta su capacidad de infectar a las células del huésped. Las vacunas contra el VPH no contienen productos biológicos vivos ni ADN viral y por lo tanto no son infecciosas. En cuanto a la inmunogenicidad, eficacia y efectividad de las vacunas contra el VPH son altamente inmunogénicas, se administran por vía intramuscular, lo que da como resultado un acceso rápido a los ganglios linfáticos y cuentan con adyuvantes para inducir un medio proinflamatorio que inicie una fuerte respuesta humoral con memoria sólida. La respuesta serológica a la vacuna es mucho más fuerte, entre 1 o 4 logaritmos mayor que la respuesta después de la infección natural. La alta eficacia de la vacuna contra el virus papiloma observada en los ensayos clínicos hasta la fecha ha impedido que podamos identificar algún título mínimo de anticuerpo protector. Y no se conoce entonces ningún correlato serológico de inmunidad, es decir, no se conoce qué nivel de anticuerpo es suficiente para garantizar la protección.
En este dibujito vemos representado lo que es la respuesta inmune después de la infección por el virus papiloma. Las infecciones por virus papiloma están restringidas a la capa epitelial de la mucosa y no inducen una respuesta vigorosa inmune. El tiempo promedio desde que la infección por VPH ocurre hasta la seroconversión es de 8 a 12 meses, aunque la respuesta inmunológica varía según la persona, según el tipo de virus papiloma y la duración de la infección. Después de la infección natural, entre un 70 a 80% de las mujeres se seroconvierten. Sus respuestas de anticuerpos suelen desarrollarse lentamente y tienen títulos y avidez bajos. En los hombres, por otro lado, hay menos respuesta a la infección natural por virus papiloma y pocos hombres se seroconvierten. Lo que vemos en el dibujo en la esquina inferior izquierda, en una persona no vacunada que ya tuvo una infección por virus papiloma, pongámosle una LSID. La inmunidad aquí a la infección natural por virus papiloma no protege sistemáticamente contra la reinfección. En la mayoría de los casos, quienes desarrollan lesiones tienen una respuesta inmune mediada por células y las lesiones vuelven a aparecer. Y en el dibujo de la derecha se observa el mecanismo de acción de la vacuna contra el virus papiloma, donde se generan títulos altos de anticuerpos neutralizantes que previenen la infección. Esta diapositiva es sobre las vacunas disponibles en el mundo. Actualmente están autorizadas 6 vacunas profilácticas contra el virus papiloma, bivalentes, la Cervarix, Tecolin y Walrinvax, del laboratorio GSK, y otras 2 marcas que son chinas y que están aprobadas del 2007, el 2019 y el 2022. Vacunas tetravalentes, Gardasil, Cervavax, del laboratorio MSD, aprobado el 2006 para el mundo y el 2017 aprobado para China. Y vacuna nonavalente, la Gardasil 9, que es del laboratorio MSD, aprobada el 2014 en el mundo y el 2018 en China. Todas las vacunas contra el virus papiloma te protegen contra los tipos 16 y 18 de virus papiloma. La nonavalente también es eficaz para el 31, para el 33, para el 45, 52 y 58, y también contra los tipos 6 y 11, que son los que generan las verrugas aerogenitales. Algunas vacunas bivalentes y tetravalentes brindan protección cruzada contra estos tipos de VPH no incluidos en la vacuna. Sabemos que estas son las aprobaciones de esquemas de vacunación. Todas las vacunas contra el virus papiloma están indicadas para su uso en mujeres de 9 años o más y están autorizadas para su uso hasta los 26 o 45 años de edad. En el caso de los niños entre 9 y 14 años, son 2 dosis. La primera dosis se coloca a los 0 y luego a los 12 meses. Y en el caso de que estemos ante niños más grandes, adolescentes de 15 o más años, son 3 dosis. Lo que implica estos esquemas es que lograr que el 90% de las niñas sean vacunadas, que es la meta de la OMS, está casi imposible a corto plazo. Por eso nos pusimos un tiempo más largo, pero igual está difícil. Esta diapositiva también es una clase de la doctora Chilin. El tema de la cobertura de la vacunación nos presenta un dilema moral, sobre todo anteriormente cuando no se estaban fabricando la cantidad suficiente de vacunas antes de que aparecieran las vacunas de China y de India. Hasta la fecha, 125 países, un 64%, han introducido la vacuna contra el virus papiloma en su Programa Nacional de Inmunización para Niñas, y 47 países, es decir, 24%, van también para niños. Actualmente, menos de un tercio de la población mundial de niñas de 9 a 14 años viven en países que proporcionan la vacuna contra el VPH. Más países ahora también ofrecen vacunación masculina, lo cual es positivo. La tasa de introducción de vacuna contra VPH se desaceleró en los últimos años, afectada por limitaciones de suministro, y eso nos dificulta el tema de llegar al objetivo del 2030. Y la cobertura de la vacuna contra el VPH es subóptima en la mayoría de los países, y la alta deserción escolar presenta desafíos programáticos. En cuanto a las vacunas profilácticas contra el virus papiloma, estas actúan neutralizando los virones y previniendo la infección. Se puede esperar que la vacuna prevenga la enfermedad posterior que resulta de una nueva infección por otro tipo de virus papiloma o una reinfección con el mismo tipo de virus papiloma en personas que fueron infectadas previamente pero que no tienen inmunidad protectora. Por ejemplo, en este ensayo aleatorizado, pueden utilizarse las vacunas tetravalentes profilácticas contra el virus papiloma como agente terapéutica en mujeres con NIE. Desde el 2000 tuvo como objetivo
investigar el impacto de la vacuna tetravalente profiláctica contra el virus papiloma en el tratamiento de mujeres con neoplasia intraepitelial cervical NIE1, NIE2 y NIE3. Se hizo en Irán desde octubre del 2011 hasta noviembre del 2015 en mujeres con NIE1 residual o recurrente, confirmado histológicamente, o NIEs de alto grado. Las mujeres fueron asignadas aleatoriamente a un grupo de intervención y a un grupo de control. La intervención fue la vacuna tetravalente. Se hizo un seguimiento por 2 años, edad media de las pacientes es de 32 más o menos 4 años, y se vio que el número de mujeres con NIE 2, 3 en los grupos de intervención y control se redujo en un 75% frente al 40%. La eficacia de la vacuna contra el virus papiloma con NIE 1 y 3, de 1, 2 o 3, fue de un 58.7% y este hallazgo fue estadísticamente significativo. Se llega a la conclusión entonces de que la vacuna tetravalente profiláctica contra el virus papiloma después del tratamiento puede tener un efecto terapéutico en mujeres con NIE1 residual recurrente o NIE de alto grado. Otro ejemplo es el de este estudio, ensayo de la vacuna tetravalente, el Future 3, en el subconjunto de las mujeres de 24 a 45 años, que fue una N aproximadamente de 1020 pacientes que eran seropositivas a un tipo de VPH, pero que lo habían eliminado, habían eliminado esta infección antes de ser incorporadas a este subanálisis, comprobado esta eliminación por una PCR negativa para virus papiloma. Estas pacientes que fueron vacunadas con la Cervarix, la vacunación se asoció con una reducción significativa de la infección persistente posterior y también de enfermedad, de NIE o de verrugas genitales, relacionada con los tipos de vacunas, con los tipos de VPH de la vacuna en comparación a placebo. En negrito tenemos la columna de placebo y en gris la columna de a las pacientes que se les administró la vacuna. Y lo que se vio fue en las pacientes, o sea, para el virus papiloma 6, 11, 16 y 18, una disminución del 67%, para virus papiloma 6 y 11, un 53%, para virus 16 y 18, un 70% de reducción. En cuanto a recomendaciones clínicas sobre vacunación, la población objetivo principal para la vacunación sabemos que son los adolescentes jóvenes con el objetivo de vacunar antes de la posible exposición al virus papiloma por actividad sexual. Sabemos que los adultos también pueden beneficiarse de las vacunas contra el virus papiloma. La recomendación actual es la vacunación independiente de la actividad sexual o la exposición previa al virus papiloma. Aunque la vacuna puede efectivamente ser menos efectiva en individuos previamente infectados, se espera que se experimente algún beneficio, ya que el exponerse previamente a los 9 tipos de virus papiloma vacunales es altamente improbable. Se recomienda entonces la vacunación incluso si se hace la prueba de ADN de virus papiloma y los resultados son positivos. De hecho, no se recomienda hacer análisis de ADN de virus papiloma antes de vacunarse. Por ejemplo, en la Unión Europea, la vacunación con la nona valente está indicada para niños, o sea, personas sobre 9 años sin ningún límite de edad superior, para la prevención de lesiones premalignas, cánceres de cuello uterino, vulva, vagina, ano y verrugas genitales. En Estados Unidos, la nona valente está aprobada para su uso en niñas y mujeres de 9 a 45 años de edad para la prevención de precánceres de cuello, vulva, vagina, ano, cánceres orofaringios, otros cánceres de cabeza y cuello y verrugas genitales. Y en los hombres de 9 a 45 años de edad también para la prevención de precánceres anales, cánceres orofaringios y otros cánceres de cabeza y cuello y verrugas genitales. La CDC recomienda que todas las personas, independiente de su historial médico, reciban la vacuna contra el virus papiloma. Esto incluye a aquellos que tienen antecedentes de un LSIL, ya que la vacunación puede ayudar a prevenir nuevas infecciones por otros tipos de VPH oncogénicos. La OMS aboga por el acceso universal a las vacunas contra el virus papiloma como parte integral de los programas nacionales de inmunización, lo que incluye a mujeres con antecedentes de LSIL, aunque no lo menciona explícitamente. Y la ASCCP recomienda que las mujeres diagnosticadas con LSIL sean evaluadas adecuadamente y que se considere la vacunación contra el virus papiloma como parte de su manejo clínico. Esta tablita es de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopía del 2022 en relación a vacunar a pacientes tratadas por LSIL o NIE1 y con un nivel de evidencia alto recomienda fuertemente administrar la vacuna frente al virus papiloma a las pacientes tratadas por LSIL o NIE. Como conclusiones, y para finalizar este tema, la vacunación
pacientes con LSIL previene de lesiones futuras. La vacuna puede ayudar a prevenir la infección por otros tipos de VPH que no sean los causantes de la lesión actual, ayudando a prevenir nuevas infecciones por otros tipos oncogénicos del virus. Esto es especialmente relevante para pacientes que tienen LSIL, lesiones de bajo grado, quienes pueden estar en mayor riesgo debido a su exposición previa al virus papiloma. Como recomendación de salud pública, las pautas de muchas organizaciones de salud como la CDC, la OMS, la SCCP, sugieren que la vacunación se debe considerar para todas las personas elegibles independiente del estado actual del virus papiloma. Los estudios han demostrado que la vacuna es segura y bien tolerada, incluso en personas con antecedentes de LSIL. También por un tema de reducción del riesgo general, vacunar a individuos con lesiones de bajo grado puede contribuir a una reducción general del riesgo de transmisión de VPH en la población, lo que beneficia a toda la comunidad. Lo que sí tenemos que considerar son los costos y los recursos. Los recursos son limitados, sabemos perfectamente. Como política entonces de salud pública, el foco debe estar puesto en otras estrategias más que en vacunar a pacientes que tengan lesiones de bajo grado. Y lo otro es que eso como a nivel nacional, pero también a nivel mundial existe una disparidad significativa en el acceso a la vacuna contra el virus papiloma entre países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. En muchos lugares la vacuna no está disponible o es demasiado costosa, lo que plantea preguntas sobre la justicia social y la equidad en el acceso a la atención médica. Muchas gracias por su atención. A continuación voy a presentarles sobre el siguiente tema que me corresponde, que es vacuna VPH en pacientes inmunodeprimidos. Voy a compartir pantalla. Esta es nuestra hoja de ruta. Introducción, conceptos generales, población objetivo a la que nos vamos a estar refiriendo y algunos conceptos, algunas palabras sobre terapia inmunosupresora, terapia biológica, pacientes trasplantados y obviamente para personas que viven con VIH. Recomendaciones de vacuna VPH en población especial, qué dicen las guías internacionales y algunas reflexiones finales. Para introducir este tema, nosotros sabemos que el intervalo entre la adquisición de la infección por VPH y la progresión a un carcinoma invasivo suele ser de 15 a 20 años. Dentro de las condiciones predisponentes y los factores de riesgo, encontramos el tipo de VPH, el estado inmunológico de la paciente. De hecho, la susceptibilidad es mayor y el tiempo de progresión es más corto en personas inmunocomprometidas, infectadas por VIH o que reciben terapia inmunosupresora o infección con otras enfermedades como de transmisión sexual como herpes virus, clamidia, infecciones gonocócicas, la paridad, la edad temprana en el primer embarazo y fumar tabaco. Se estima que el riesgo de que las mujeres que viven con VIH, Women Living with HIV es esa sigla, desarrollen cáncer de cuello uterino es 6 veces mayor que el de las mujeres sin infección por VIH. Los pacientes inmunodeprimidos que se infectan por el VPH tienen un riesgo mucho más elevado, entre 20 y 100 veces más, de padecer un cáncer cervicuterino y anogenital que la población en general, por lo que la vacunación estaría indicada en todos ellos. Sin embargo, algunos estudios realizados en los Estados Unidos han demostrado unas tasas bajas de vacunación en esta población, aproximadamente en torno al 30%. En cuanto a conceptos generales, el grado de inmunosupresión depende de la enfermedad de base que tenga la paciente, los diferentes fármacos que se estén utilizando, la dosis administrada, la duración de la terapia y los efectos adicionales de otros fármacos asociados. La vacuna contra el VPH es una vacuna inactiva. Las vacunas no vivas, incluidas las inactivas y las recombinantes, se pueden administrar a personas inmunodeprimidas porque los antígenos de la vacuna no se pueden replicar y no hay un aumento en el riesgo de eventos adversos asociados con la vacuna. Sin embargo, lo que sí sucede es que la magnitud y la duración de la inmunidad inducida por la vacuna a menudo se ven disminuidas. Los datos sobre los niveles de anticuerpos a largo plazo después de la vacunación de personas gravemente inmunodeprimidas son limitados. Se debe considerar en esta población refuerzos adicionales según la enfermedad subyacente que tenga la persona y esto también conversado con otras especialidades como reumatología o infectología. En los pacientes que reciben trasplante de médula ósea, es probable que se pierdan los anticuerpos protectores derivados de la exposición al VPH o de la vacunación contra el VPH antes del trasplante. Y no está claro si es que el receptor adquiere la inmunidad del donante. Entonces se debe considerar en este tipo de pacientes para un programa de revacunación una vez finalizado el tratamiento.
Los fármacos inmunosupresores en los pacientes trasplantados tienen como objetivo bloquear las células T citotóxicas, eso para prevenir el rechazo de los órganos. Sin embargo, este efecto, esta disminución en la inmunovigilancia, que puede causar la reactivación y la replicación del VPH. De hecho, el desarrollo de verrugas asociadas al VPH en pacientes trasplantados se ha visto claramente relacionado con la duración de la inmunosupresión. De hecho, pasados 5 años desde el trasplante, el 50-90% de los pacientes han desarrollado verrugas. En cuanto a la población objetivo, tenemos que identificar que estamos hablando de pacientes con VIH-Sida, pacientes oncológicos, pacientes en tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, aquellos que tienen trasplante de órganos sólidos y de progenitores hematopoyéticos, enfermedades autoinmunes como enfermedad inflamatoria intestinal, lupus, artritis reumatoide y pacientes con terapias biológicas. En cuanto a terapia inmunosupresora, por ejemplo, los corticoides en dosis de inmunosupresión, nosotros sabemos que los corticoides inhiben la producción de interleuquina 1, pero cuando se están utilizando en dosis de inmunosupresión, ese dato es relevante solo en el caso de las vacunas vivas atenuadas, porque ahí sí hay que retrasar la administración de esas vacunas. No es el caso de lo que sucede con la vacuna del VPH, así que con respecto a los varios pacientes en tratamiento con corticoides no habrían consideraciones especiales. ¿Por qué es importante no olvidar a esta población de pacientes con enfermedades autoinmunes? Se ha observado una mayor predisposición a patología relacionada con BPH, sobre todo a nivel cervical, en mujeres que tienen lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. En esta población de lupus eritematoso sistémico se recomienda la vacunación en todos estos pacientes, preferentemente en la adolescencia y además para ambos sexos. Las mujeres con enfermedad de Crohn tienen un riesgo especialmente elevado de cáncer cervicuterino y de cáncer anal. Por lo tanto, también se recomienda la vacunación contra el VPH y en pauta de 3 dosis, independiente de la edad y del sexo, y preferiblemente con la vacuna no navalente. Las personas que tienen enfermedades crónicas que reciben terapias inmunosupresoras tienen un riesgo elevado de infecciones y de mayor mortalidad, en parte debido a la misma enfermedad y también por los fármacos que están utilizando. Estos fármacos afectan mayoritariamente la inmunidad celular, pero también pueden interferir con la producción de anticuerpos. Por eso, como norma general, con el fin de obtener la mejor respuesta, se deberían administrar todas las vacunas indicadas antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor, idealmente en el momento del diagnóstico, y al menos 4 semanas antes en el caso de vacunas atenuadas, y en el caso de la vacuna contra el VPH, 2 semanas antes en el caso de vacunas inactivas. Algunos estudios han demostrado una respuesta inmune alterada frente a las vacunas inactivadas en pacientes que reciben terapia inmune supresora por largos periodos de tiempo, pero los títulos que finalmente se consiguen suelen ser suficientes para proteger a la mayoría de los individuos, de ahí que esté recomendado que se vacune a este tipo de población. Por ejemplo, en personas con enfermedad inflamatoria intestinal u otras enfermedades reumáticas, la inmunogenicidad se puede ver disminuida cuando el paciente está usando terapia con anti-TNF-alfa o con rituximab. Por último, mencionar sobre las mujeres con trasplantes de órganos sólidos, hay que tener consideraciones en que la vacuna se tiene que administrar previamente al trasplante y en el caso de trasplante de progenitores hematopoyéticos a los 12 meses de recibido el trasplante. Con respecto a los pacientes que viven con VIH, se sabe que tienen más riesgo de padecer infecciones persistentes por el VPH y lesiones intraepiteliales de alto grado y de cáncer también. En mujeres que viven con el VIH se han descrito mayores prevalencias de infección por VPH, mayor prevalencia de infecciones múltiples y también mayor porcentaje de progresión de las lesiones de bajo a alto grado. Se ha reportado diferentes factores de riesgo para la infección por VPH. Los que con mayor frecuencia se reportan y tienen evidencia son los niveles bajos de TCD4, sobre todo bajo 200 células por milímetro cúbico, y también una carga viral alta del VIH. Por el contrario, estos riesgos se ven disminuidos aproximadamente en un 20 a un 30% cuando las pacientes están tratadas óptimamente con terapia antirretroviral y cuando han tenido una carga viral de VIH suprimida por al menos 2 años. Esta revisión sistemática sobre la prevalencia del VPH en África subsahariana del 2022 encontró que las mujeres que viven con VIH, tienen una mayor prevalencia de VPH, un 54%, y de coinfección con múltiples tipos de VPH, hasta en un 23%.
Los tipos de alto riesgo más comunes identificados son el VPH 16, el 18, el 52. Tenemos también esta revisión sistemática y metaanálisis del 2018 que se publicó en el The Lancet HIV, que encontró una menor prevalencia de VPH de alto riesgo en, en aquellas pacientes que estaban recibiendo terapia antirretroviral versus las que no usaban terapia antirretroviral. Y eso también ajustado a los niveles de TCD4 y la duración de la terapia antirretroviral. Ahora, ¿qué pasa con la población masculina, particularmente con los hombres que tienen sexo con hombres y que viven con VIH? Este metaanálisis que está citado aquí a pie de diapositiva es del 2021 y se analizó a más de 36.700 hombres que tienen sexo con hombres y se encontró que las infecciones por VPH son muy comunes en la zona anal, 78%, en pene, 36%, oral, 17% y uretral, un 15%. Y los hombres que tienen sexo con hombres y que viven con el VIH tienen mayor prevalencia de VPH anal independiente del tipo y particularmente del virus papiloma humano 16. En esta población, en hombres que tienen sexo con hombres, las tasas de cáncer anal son de 10 a 20 veces más altas en comparación con la población general y pueden ser hasta 80 veces más altas si es que el paciente vive con VIH. Esta población también recibe poca o ninguna inmunidad colectiva de los programas de vacunación que están mayoritariamente enfocados hacia mujeres. Por lo tanto, en hombres que tienen sexo con hombre y particularmente aquellos que viven con VIH, se les debe ofrecer la vacuna contra el VPH independiente del recuento de CD4, de si están usando o no terapia antirretroviral o de la carga viral. Es importante mencionarles que en este tema de los pacientes inmunosuprimidos, como sucede en la mayoría de los estudios llevados a cabo en esta población, tiene limitaciones, principalmente debido a la baja calidad de los estudios disponibles y a la heterogeneidad de los resultados. Hay datos limitados, por ejemplo, sobre el uso de menos de 3 dosis de vacuna en la población VIH positiva o en los inmunodeprimidos. Por lo tanto, en esta población se debe ofrecer un esquema de 3 dosis en el momento de la inmunización y también obviamente las pacientes con VIH, incluidas las que están en tratamiento antirretroviral. Entonces, para reforzar algunos conceptos, la inmunosupresión, ya sea de los pacientes que viven con VIH, trasplantados de órganos o que usan terapia inmunosupresora, no es una contraindicación para la vacunación contra el VPH. Sin embargo, sí sabemos que la respuesta inmune puede ser menos robusta en el paciente que está inmunodeprimido. El régimen de 3 dosis se recomienda para hombres y para mujeres inmunosuprimidos, independiente de la edad, partiendo desde los 9 años. Y se recomienda vacunar lo antes posible, antes de iniciar la terapia inmunosupresora cuando está programada, y realizar un rescate para todos los adolescentes no vacunados entre los 3 y los 26 años. El adyuvante que tiene la vacuna Cervarix, que es el ASCO4, y hace que a priori esta vacuna sea más inmunógena. Este adyuvante es un lipopolisacárido, un derivado del lipopolisacárido de la pared de Salmonella Minnesota. Y lo que hace es que induce una fuerte inmunidad humoral y celular, mayoritariamente por linfocitos T helper 1. Sin embargo, es el preparado no navalente el que proporciona una mayor cobertura de genotipos, entonces es la vacuna que se recomienda por la mayoría de los autores. No se sabe si, como sucede con otras vacunas, puede ser útil administrar dosis extra de refuerzo por la posible pérdida de anticuerpos con el paso del tiempo. No hay estudios, no hay recomendaciones al respecto tampoco. ¿Qué dicen las guías internacionales? En el informe de posicionamiento de la OMS sobre vacunación contra el VPH en diciembre del 2022, se indica que la evidencia que se dispone sugiere que una dosis de vacuna frente a VPH tiene una eficacia y duración similar a la pauta de 2 dosis. Sí hacen el rescate de que en personas con inmunosupresión, incluyendo aquellos que viven con VIH, se recomienda administrar 3 dosis. En Australia se cambió el programa de vacunación de 2 a 1 dosis en febrero del 2023. Tras los resultados de un estudio que mostraba que una dosis era tan eficaz, tenía una eficacia comparable con las 2 o 3 dosis en prevención de lesiones cervicales de alto grado, pero esto en un entorno de alta cobertura como lo es Australia.
En este país entonces recomienda la administración de una dosis a los adolescentes entre los 12 y los 13 años y en adultos jóvenes hasta los 25 años, no vacunados con anterioridad. En personas mayores de 26 años y que tienen inmunosupresión grave, de nuevo, se recomienda 3 dosis. En Reino Unido, desde septiembre del 2023, se recomienda la administración de una dosis en adolescentes y en hombres que tienen sexo con hombres hasta los 25 años. En hombres que tienen sexo con hombres desde los 26 hasta los 45 años se recomiendan 2 dosis y de nuevo en pacientes inmunodeprimidos 3 dosis. En Irlanda también actualizaron las recomendaciones de vacunación contra el VPH en junio del 2023. Incluyeron la pauta de una dosis en personas entre 9 y 24 años y 2 dosis en personas de más de 25 años. En personas con inmunosupresión, de nuevo, se recomienda la administración de 3 dosis. Esta es una tablita extraída de una clase de la doctora Andrea Chilin, que muestra programas públicos que incluyen vacunación VPH en grupos de alto riesgo en las Américas. Aquí en este cuadrito marcado tenemos a nuestro país, Chilito, que vacuna a la población de riesgo, particularmente los pacientes que viven con VIH, pero bajo 26 años, pacientes que sufren abuso sexual bajo 26 años y LGBTQ más bajo los 27 años. Argentina también vacuna a su población VIH y trasplantado bajo los 26 años. En Brasil, bajo hasta los 45 años en pacientes VIH, trasplantados y oncológicos. México, solo mujeres entre los 9 y los 49 años cuando son portadoras de VIH. En Panamá, los pacientes que viven con VIH hasta los 40 años, también vacunan a los trasplantados hasta los 26 años y en hombres que tienen sexo con hombres hasta los 40 años. En Uruguay, vacunan un poco más extensamente a pacientes VIH, a pacientes trasplantados hasta los 26 años y también pacientes que reciben terapia inmunosupresora hasta los 26 años. Y hombres que tienen sexo con hombres y pacientes trans. Algunas reflexiones finales. Una de las brechas más críticas en la evidencia de la investigación actualmente se relaciona con lo que es nuestra comprensión de la inmunogenicidad y la protección que proporcionan las vacunas contra el VPH a los pacientes inmunosuprimidos, a quienes viven con VIH u otras condiciones inmunológicas comprometidas. Esto se aplica tanto a las vacunas que, o sea, con la VPH de dosis múltiple como a la respuesta de una dosis de vacuna. No tenemos tan claro qué sucede con eso. Esto es crítico de saber porque las poblaciones afectadas por el VIH tienen una alta carga de morbilidad por cáncer de cuello uterino. Además, hay muy poca evidencia sobre si las personas previamente vacunadas mantienen la protección después de la seroconversión al VIH. La evidencia disponible nos respalda tanto la eficacia como la seguridad de la vacuna contra el VPH en pacientes inmunodeprimidos. Aunque estos individuos pueden tener una respuesta inmune atenuada, los beneficios de la vacunación superarían los riesgos potenciales. La vacunación no solo va a ayudar a prevenir infecciones por VPH, sino que también reduce el riesgo asociado a cánceres relacionados con este virus, no solo el cáncer cervicuterino. Entonces es fundamental seguir promoviendo su uso entre las poblaciones vulnerables para mejorar los resultados de salud pública. Muchas gracias por su atención.